Hola, bienvenidos a este programa de World Media Networks, Medicinotas, hoy con la doctora Angélica Mancilla. El doctor Kuczynski anda volando bajo, o a lo mejor anda volando alto, pero hoy no nos va a acompañar porque anda volando. Y estamos acá con la doctora Angélica Mancilla y un servidor para hablar del síndrome de burnout. El síndrome de burnout, para quienes no lo conocen, se escribe en inglés B-U-R-N-O-U-T, burnout. Y significa, doctora Mancilla. Se conoce también como el síndrome del quemado, ¿sí? Ese es el otro, o del agotamiento laboral. ¿Y se quema con el público? ¿Perdón? El quemado es cuando uno dice algo y se quema por lo que dijo. Bueno, eso en tu caso es muy habitual. No, me refiero a este juego donde aventaban una pelota o algo y le decían el quemado, ¿no? El que ya no se podía salvar, el que ya estaba quemado. Y que tiene muchos simbolismos, ¿eh? Bueno, primero explico lo que es. Este síndrome se asocia generalmente a una situación laboral y ya desde ahí, desde ese momento, hay un sesgo, porque no solamente puede haber cansancio laboral por trabajar en una empresa, en una oficina, en una fábrica, sino también hay un trabajo laboral, que es laboral en casa, el que hacemos habitualmente las mujeres, y que de ese no se habla. Entonces, bueno, este síndrome se llama síndrome. La palabra síndrome se utiliza para cuando hay una serie de signos y síntomas o de padecimientos que están dados por muchas razones. Su etiología o su causa es múltiple. Por ejemplo, la fiebre, síndrome febricular. Está dado por muchas cosas, no solamente por una infección. ¿El síndrome de Tourette? No, el síndrome de Tourette, entre comillas, luego hablamos de él, que generalmente es el que presenta Daniel. Por eso me sé el nombre. Ok, entonces, por ejemplo, el síndrome febricular se presenta con aumento de la temperatura, puede ser por alguna infección bacteriana, viral, o puede ser por problemas problemas autoinmunes, o puede ser por múltiples razones. Lo mismo para este síndrome, no hay una sola cosa que lo produzca. Puede ser laboral, pero también puede ser de otras áreas. Tiene que ver con el cansancio, con el agotamiento, tanto físico como mental, donde dices, ya no puedo. Ya, o ya no quiero. No, es que se confunde el querer con algo que tú decides. Entonces hay que aprender también a poner las palabras en su preciso lugar. Entonces, querer significa yo decido, y aquí la persona no está decidiendo, es simplemente no puedo. Es más, a veces ni me doy cuenta, estoy queriendo o creyendo que estoy haciendo bien las cosas, cuando aquí ya no hay capacidad, y no hay capacidad no porque uno sea tonto, sino porque hay problemas de cansancio. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela y tenemos los exámenes finales y es uno tras otro, por más que quieras, llega el agotamiento. Al último, penúltimo, ya estás muy agotado y ya no se te queda nada. De hecho, por eso las técnicas para estudiar solamente se dan por una cantidad de tiempo. Entre más pequeña la persona, es menos tiempo para que pueda retener y no se distraiga y no se canse. Porque aprender, de hecho esto es, aprender a concentrarse es un aprendizaje, y perdón por el pleonasmo. Aprender se requiere justamente de eso, de tener como una capacidad de tranquilidad, de concentración y de apaciguar la ansiedad. Entonces, para aprender se requiere primero eso. En este síndrome hay muchísimo cansancio, tanto mental, es más, dicen que hay despersonalización, que hay ansiedad, que hay estrés, y todo tiene que ver con el rendimiento laboral.
La persona cuando se dice quemada o agotada, no solo está agotada, sino que laboralmente ya no rinde, aunque quiera. Laboralmente no da resultados y por desgracia en estos momentos todo el mundo tiene que dar resultados según las necesidades del lugar donde labora, y si no da resultados, el miedo, que esto aumenta el estrés, que esto aumenta el cansancio mental y físico, tienen miedo de ser corridos, de que se les rescinda el trabajo. Entonces esto es un círculo vicioso negativo, porque no produce, simplemente se va aumentando y se va desesperando. También tiene que, esto está asociado, o lo que produce es malestar que se presenta en enojo. Generalmente las personas así llegan a su casa fastidiadas y cualquier cosa enciende, se enojan por este cansancio. ¿Por qué Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, aquí ya es muchísimo, y si me esperas yo te explico qué es lo que se hace. Generalmente este síndrome lo direccionan como si el sujeto tuviera la culpa. Quiere decir como si él decidiera estar así. Y no ven las causas que este trabajo, en donde está, generalmente los trabajos son de alta demanda. Y me refiero a alta demanda no solamente a que se les pide un exceso de perfección, sino que además se les exige más tiempo del que el salario corresponde. Este tipo de trabajos yo lo asocio a esta fábula del burro y la zanahoria, que seguramente tú la sabes y podrías explicársela al público. Yo nunca he sido zanahoria. A ver, ¿cómo es la del burro y la zanahoria? ¿Le Yo pones nunca una dije que zanahoria a fuera un burro? zanahoria, yo dije que seguro tú la sabes. Sí, pero yo me la imagino que le pones una zanahoria al burro y el burro va caminando tratando de comérsela. Y Pero nunca si la se la come, alcanza. se para. Entonces no hay que darle la zanahoria. Exactamente, eso es lo que sucede con los trabajos hoy en día, ¿sí? Que dan un trabajo, te exigen demasiado. Antes era, los voy a ascender. Empiezan de cero, pero los voy a ascender. Y al ascenderlos, pues la gente se emociona y da de más, y da de más. En la actualidad es al revés. En la actualidad generalmente en los trabajos te dicen, ponte la camiseta. Ponerse la camiseta significa que desde más, que si vas a trabajar 8 horas, entonces te estés dispuesto a trabajar 9 o 10, o que estés dispuesto a hacer tiempo completo. Y solo es para mantener el trabajo. Entonces ya no hay expectativas de superación. Y vuelvo a repetir, como está definido este síndrome, es como si el sujeto fuera débil, tuviera una fragilidad personal, se cansara y ya no diera el ancho y ya no le interesara aumentar sus expectativas laborales, profesionales, etc. En la actualidad eso no es cierto. En la actualidad ya hasta la fantasía del burro y la zanahoria se la han quitado. Le dicen, si tú no quieres perder tu trabajo, entonces te vas a tener que poner la camiseta por esta empresa. Y entonces le aumentan las horas laborales. Y bueno, yo he visto a mucha gente que entra a las 8 y termina saliendo a las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué se puso? Estás ejemplificando. Pero eso sucede con empleados, porque yo veo los entrepreneurs, los empresarios, los que empiezan negocios, los que trabajan en su garage, pueden pasar horas y horas trabajando con todo su equipo y no son el burro y la zanahoria. Lo que me estás dando a entender es este es un empleado que resiente el sueldo, o sea, que trabaja por el sueldo. Bueno, yo quisiera que vieras tu audiencia de quién se trata.
¿no? Porque si no, pues vamos a hacer una elitista, una plática elitista donde esto no tiene nada que ver. No, yo lo que estoy aclarando es que eso de la camiseta en mi mente normalmente es para miembros de un equipo en el que hay un beneficio para ellos si todo sale bien. No son simplemente empleados con un sueldo. Es una Es empresa que que generalmente eso es así. Generalmente eso es así. Y como viene definido en los libros, viene en esa dirección. Es más, te podría decir que tiene la dirección de un empleado de, digamos, alto nivel, que tiene un salario que le permite, por ejemplo, ir a vacaciones a Acapulco. ¿Sí? No está dirigido a personas que tienen el salario mínimo. Ya desde ahí hay un sesgo. O sea, es para que los empleados, lo que llamamos, o lo que se llama en México, empleados de confianza. O que tienen no sé si solamente de confianza, o que tienen un puesto arriba de 25. Los ejecutivos. ¿Sí? Medios. Ejecutivos. ¿Sí? Generalmente entonces no es para todos. Que ya con eso hay un sesgo. Y un sesgo, a usted disculpe, porque usted cree que el mundo vive como usted en su mundo. Es un sesgo clasista. Vámonos. Lo siento. Un sesgo clasista. Para esto, como está definido, sí. Ok. Entonces solo les afecta a los ejecutivos con A ver, aspiraciones. no cambie usted y no sea tramposo. Estoy refiriendo que está definido para eso. No significa que un empleado que tenga el salario mínimo no se angustie, no se desespere, posiblemente tenga otras reacciones. Ok. Pero justo porque hay otras reacciones, es que esto está definido básicamente para un tipo de trabajador. Un tipo de trabajador que me hicieron creer que echándole muchas ganas, trabajando mucho, haciendo doctorado y postdoctorado, iba a tener esto que nos hacen soñar, y resulta que cuando entra a la actividad laboral, todo eso no es cierto. Es Bueno, más, hoy te voy a decir el nuevo eslogan de las grandes empresas ahora llamadas corporativos. Si tú solo haces tu trabajo, estás firmando tu renuncia silenciosa. Es el nuevo eslogan. A eso yo le llamo sí. esclavitud. Sí, eso es cierto. Si nada más haces tu trabajo, lo que dice tu job description, está firmado, sí, porque es más, si se está usando mucho eso hoy, porque muchos trabajadores están usando el trabajo silencioso para no hacer su trabajo. Es que ese es el problema, que la mayoría de los corporativos hay una trampa en el lenguaje y en el discurso, ¿sí? Porque cada vez deciden pagar menos y tener mayores ganancias a expensas de trabajadores. Entonces lo que quieren es un trabajador que cueste menos y que además, en lugar de que sean 2 o 3, con uno, al fin que con esta idea yo le vendo esto y lo intimido de que si solo hace su trabajo, entonces está haciendo su renuncia silenciosa. Eso es intimidación y eso es violencia laboral. Punto, así. Que los dueños de los corporativos lo quieran disfrazar de otra cosa, eso es para su beneficio, no para los trabajadores. Entonces los trabajadores, con el miedo que tienen, porque además ahora con el outsourcing tienen que estar renovando su contrato cada 3 meses, entonces lo que hacen es dar más y más y más solo para renovar ese contrato cada 3 meses. Y lo que no están viendo ahí esos soñadores es que después de cierto tiempo no van a renovar contrato para no dar antigüedad. Nosotros mañana tenemos un programa de sindicatos nuevos.
Hoy estaba yo leyendo que los trabajadores de la Mazda firmaron un contrato con un nuevo sindicato o crearon un sindicato, no, se unieron a un sindicato que, contrario a la CTM, y firmaron un contrato colectivo diferente. Oí hablar al director de este sindicato y bueno, no importa el caso, eso lo vamos a platicarme en el programa de Leyes Perras de mañana, porque sonaba igual que el de los otros sindicatos, pero esto que tú estás diciendo sería un tema para un sindicato, ¿no? Si es que hay sindicato. Bueno, por eso, o sea, tú diste este tema y este tema da para mucho. Y vuelvo a repetir, este tiene mucho sesgo y mucho sesgo clasista, en donde básicamente al sujeto que es quemado o que tiene fatiga laboral porque es esclavizado, se le echa la culpa. Tanto que en el tratamiento, déjame ver porque aquí anoté, porque ya sabes que cuando a mí me piden algo, soy hasta el fondo. Entonces, lo que mencionas es que el sujeto tiene que trabajar la resiliencia, que ese es un término, escúchenme todos, muy tramposo, porque se utiliza para volver a culpabilizar al sujeto de que no se adapta a situaciones difíciles. Entonces, el sujeto, si no se adapta a situaciones difíciles, es que es un inmaduro, un obsesivo, un neurótico, un etc. No es culpa de un sistema, no es culpa de la empresa que lo esclaviza, sino es culpa de él porque no es un sujeto maduro y bien adaptado a los sistemas esclavistas de hoy. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre la mentalidad laboral mexicana y la americana? Yo pienso que la americana es un poco diferente a lo que estás diciendo, porque en la americana, si eres socio o partícipe de una empresa, le metes más horas porque las horas que tú estás metiendo de más van a beneficiar a todos a la hora de vender o explotar hacia adelante la empresa. Entonces, estás siendo esclavo para luego ya no serlo. No es que seas como estos animalitos, ¿cómo se llaman? Los que están siempre corriendo en la misma jaula. En estas empresas trabajas como loco día y noche, no hay horarios, no hay nada, porque estás creando algo que esperas que alguien más compre, que alguien más adquiera, y con el beneficio de esa venta se benefician todos. Entonces, eso creo que en México no pasa mucho. Por eso pregunto si no será más una diferencia de por eso te digo, pregunta a tu audiencia, porque se supone que en tu audiencia la mayoría están lo que se decidió llamar hispanos, ¿sí? Que básicamente son latinoamericanos, o sea, de México para abajo, ¿sí? Entonces, pregúntale si ellos están en una empresa como socios, porque para ser socio necesitas una lana. No, no siempre, pero te puedo decir, de los hispanos que hay acá, primero, obviamente, ya como dicen por ahí, no todos los empleados son socios, no se trata de eso, pero hay socios que no que son socios creativos. Quiere decir, nos juntamos, decidimos que tenemos que hacer algo y lo trabajamos juntos. Y así se creó Facebook, y así se creó Microsoft, y así se creó Amazon, y así se crearon un montón de estas empresas. Algunos en el camino tiraron la toalla, a otros les tiraron la toalla, y otros aguantaron hasta el final, y hoy viven felices de la vida. Todas empezaron con 2 o 3 o 4 empleados. No puedes partir la parte por el todo, Daniel. Ok. Fíjate bien por qué. Escúchame. Porque si no, es como si tú estuvieras utilizando este eslogan de que el pobre es pobre porque quiere. ¿Sí? O sea, para tener dinero, porque además no es cierto. No es cierto. Tú lo sabes mejor que nadie. Así es, no es cierto. ¿Sí? Porque además los que pasan en esa sociedad de Facebook y bla, 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 que las pintan muy bonito, esclavizan. Sí,
¿sí? Y sacan a la gente cuando se les da la gana, sobre todo porque te hacen creer que eres socia. Tú crees que no he trabajado y te hicieron creer que eran socias. Váyanse al diablo, no es cierto. Entonces, no puedes mantener una falacia y sentarla como verdad. Entonces, vamos al síndrome. El síndrome escrito y organizado es como si el sujeto fuera un inmaduro que no sabe lidiar con las desavenencias de su empresa, que le exige y le exige y le exige. Y entonces, la empresa no tiene la culpa de crear esclavos, es el esclavo que tiene la culpa por no mantener. Entonces, bajo esa ideología, fíjate bien, todos somos unos tarados, porque no nos adaptamos, ¿sí? Y Porque no entonces, tenemos resiliencia, porque no vamos a terapia, porque todo el tratamiento de este síndrome está basado en el sujeto, donde el sujeto es el culpable y tiene que hacer. Las empresas, los corporativos y todo lo demás pueden estar como están porque esos están bien. entonces, el síndrome se detecta porque la gente empieza a cometer errores, se tarda mucho en hacer las cosas, está dispersa, no le salen, está histérica o está, Está o no está estresada, funcionando está bien, angustiada, está está angustiada. desesperada, tiene mal humor y por eso no va a ser eficaz en su trabajo. Y Muy de bien. ¿Y eso, cómo se resuelve eso? ese trabajador no tiene la culpa. ¿Cómo lo resuelves? ¿Eh? Con un mejor liderazgo en las empresas, Ok. que cumplan con horarios laborales. Y luego, Siguiente, que tengan bien claro lo que piden, que no, o sea, esto es lo que se requiere, paz, paz, paz. No se requiere que tú hagas más, porque entonces si yo empresa requiero que hagas más, te pago más. Pero si no estoy dispuesto a pagarte más, entonces solamente tienes que hacer, porque si no lo otro, de verdad es esclavitud, porque si no lo otro, de verdad es violencia laboral. Y a los que me escuchan podrían ir a derechos humanos y denunciar, porque es muy frecuente que haya un gran abuso laboral. Y pues ya esta tengo aquí. diapositiva que generalmente utilizan como que todos vamos de la mano y juntos y muy felices a subir, es mentira. Pues a mí me ha pasado una que otra vez. ¿Qué? Yo he trabajado con gente en un equipo, nos ha ido bien y nos ha ido bien a todos. Depende, no Pero no era una precisamente. relación laboral, era una relación de socios, pero no había sueldos tampoco. Quiere decir, había repartición de ingresos, pero si hay repartición de ingresos, la gente con menos ingresos no puede aguantar ese ritmo, entonces hay que darle ingresos. Ajá. ¿Sí me Pero una explico? vez que formas esa fábrica, esa empresa, requieres trabajadores. Porque si no te Sí, digo, estás haciendo un programa elitista solo para aquellas personas que hacen una corporación y son socios y entonces, bueno, ahí sí probablemente te apechugues, ¿no? Pero tú no ok. puedes, Entonces, sí. es injusto que una corporación, una empresa, le pida a sus trabajadores que den todo por la empresa cuando su salario es miserable y nunca Y van lo a ser mismo pasa con un socios. pequeño negocio, porque estás hablando de corporaciones, o sea, a nivel de corporaciones, ¿me explico? Pero no todas son Ajá. corporaciones. ¿Qué pasa con negocios pequeños donde no hay ese capital y sí hay las necesidades? Eso justifica que la persona que trabaja para ese pequeño negocio violente los derechos laborales. No, te estoy preguntando. No, pues no, por supuesto que no. Y eso tiene que ver hasta con las trabajadoras domésticas, A ver, que elabora. vamos a suponer es un pequeño negocio, ¿no? Porque se está organizando un hogar, se están creando sujetos, se están creciendo y requieren de alguien que ayude a las labores domésticas. Bueno, esa persona igual.
nunca va a ser dueña de ese hogar. Entonces, los dueños de ese hogar tienen que pagarle 8 horas y si la requieren las 24 horas, 5 o 6 veces a la semana, tiene que ser exactamente proporcional. Entonces no habría servicio doméstico en México. Bueno, no, o sea, no habría esclavos Pues tampoco. no, es exacto. Eso es a lo que voy. Porque también las trabajadoras domésticas, aunque no está contabilizado, porque en los artículos que leí ponen que los hombres son los más frecuentes, sí, porque los hombres son los que trabajan aparentemente mayormente en áreas externas al hogar. Y porque en este caso, igual, este tipo de artículos que leí están muy direccionados al género masculino, poco tocan al género femenino, en donde tiene, o sea, este síndrome que inventaron tiene muchos sesgos y muchas patas flacas o que no tiene, ¿sí? Que eso tiene muchas veces la ciencia. Les gusta tener modas y están poco sustentadas. Entonces ponen que los varones son los que están más frecuentemente afectados, sí, porque a lo mejor son los más vistos. Las mujeres que son trabajadoras, madres, que se encargan del hogar, muchas veces no se pueden dar el lujo de enfermarse. No pueden. Pues no, por entonces ¿quién Y cuida eso al no niño, lo verdad? ve los artículos. Si le ¿Perdón? dejas un niño a un hombre, lo más seguro es que se va a morir el niño. Ay, ay, ay. Respiro 3 Sí, veces, sí, sí, me sí. relajo. Sí, sí, porque Sí, bueno, los míos justamente por sobrevivieron ese porque no tipo me de los dejaron. ideologías, muchas veces los artículos y la ciencia está redactada y organizada desde ese lugar. No es modular, No, voy solamente a tiene aclarar una algo. visión. Primero, me queda claro que las mujeres trabajan más que los hombres. Me queda claro que por naturaleza maternal, diría yo, tienen más No hay capacidad naturaleza. de hacer múltiples cosas que los hombres. Sí, porque ustedes tienen niños a los que cuidan. Nosotros tenemos niños a los que mandamos a pedir limosna a la calle. Totalmente diferente. Ustedes, porque lo tienen ahí, ustedes saben que si ustedes no les dan de comer, ese niño se va a morir de hambre. Nosotros le aventamos una lata de cerveza y se alcanza a tomársela bien y si no, también nos da lo mismo. O sea, somos unos perfectos irresponsables en ese aspecto, la mayor parte, ¿no? Muchos. Mientras que la mujer es la mayor parte, sí se preocupa del bienestar de los niños, hasta de los ajenos a veces. Entonces, eso las obliga, porque tienes que estar al pendiente, sobre todo al principio, ese niño tiene necesidades, deberíamos ser canguros para que estuvieran por lo menos en una bolsa, no molestando tanto, pero no, se salen demasiado pronto y tienen años de necesidades constantes, desde el baño, la comida, el lavado, bueno, todo. Muchas cosas. Muchas a las que las mujeres las atienden, además de hacer otras cosas. Ahora que las liberaron o se liberaron o lo que sea, resulta que terminan todas siendo madres, no todas, muchas siendo madres solteras, y terminan con esa bronca, más la bronca de ir a ganar dinero para mantenerse ellas y el niño. No digo que antes no las abandonaran, solo digo que el fenómeno se multiplicó con las madres solteras, que tienen que poder de alguna manera maniobrar el trabajo, el niño o los niños y todo lo demás. Nosotros como que nuestra irresponsabilidad nos permite no tomárnoslo tan a pecho. Y no cumplimos con obligaciones además. O sea, raro, y sobre todo en México, donde no hay ningún sistema legal realmente, raro es el hombre al que pescan para que mande dinero. No digo que no hay algunos que no lo hagan por voluntad, pero la mayor parte se desaparecen y se perdieron. Y yo siempre, ha sido una discusión constante con mucha gente, yo siempre he dicho que la que se queda embarazada invariablemente es la mujer. El hombre toma un taxi y se desaparece.
A lo mejor en Estados Así Unidos es. no tanto, pero en México están perdidas. No hay nadie que las ayude mayormente, a menos que la mamá o la abuela, o como decía Manuel Andrés, a menos que los abuelitos entren a dar el quite, que es la solución de la cuarta T al quitar guarderías y todo lo demás. Pues hay que los abuelitos les ayuden. Pero, pero si no se da eso, la mujer es multitasking en una, casi diría yo que los republicanos en Estados Unidos buscan prohibir el aborto para poder esclavizar a la mujer, porque así la obligan a tener los hijos aunque no los quiera tener, y con eso los tiene amarrados a que lo tenga, y con eso garantizan su falta de libertad o de movilidad política, o de estudios o de escuela o de muchas cosas. Y es un control casi tan bueno como el de la religión. Pero entonces, si Así es. tomamos esa base, tomamos a esa mujer, ¿qué hace esa mujer para resolver el problema del síndrome de burnout? Ok. Para empezar, te digo, en los artículos que leí no la toman en cuenta. Es básicamente está dirigido al género masculino. Ah, pues son unos misóginos. Y como a mí ya me regañaron, yo me dirijo al sexo más femenino. Ahora, ¿qué hace esa mujer a la que traen con el burnout? Vuelvo a repetir, como no, este síndrome es un síndrome sacado de la manga. No, Ok, no tiene sustento ok, científico, ok. ¿sí? Yo lo analizaría desde otro lugar, no desde un lugar laboral, sino desde un lugar sistémico, desde un lugar del género, aunque tampoco estoy muy de acuerdo con el género, pero con el concepto. Pero yo lo trataría desde, por ejemplo, ahorita que tú dices es que los hombres toman sus cosas y se largan, y ya, punto, no pasa nada, y la mujer se queda, es porque en este mundo masculino, donde los varones tienen muchísimos privilegios, demasiados privilegios, y la idea absurda de que en estos privilegios tienen el poder, ¿sí? Ahí de poder a poder, por supuesto. Gracias. No es lo mismo el poder que puede tener un gran empresario al poder que tiene un hombre que tiene un trabajo y que tiene, no sé, un salario mínimo un poquito más. Sin embargo, todos esos masculinos van a ejercer su poder en la mujer y van a decidir qué hace y qué no hace. No digo que todos, porque luego inmediatamente parece que digo Juan Pedro, esto es un sistema y esto es un concepto y esto es una dinámica social. Pero entonces vuelvo a preguntar. Entonces, bajo esa situación yo lo tomaría desde otro lugar. A Desde ver, otro lugar, primero, chicas, mujeres, lean, por ejemplo, a Virginia Woolf, que es la habitación propia. ¿Qué es lo que significa tener una habitación propia? Una habitación propia es tener la posibilidad de no depender de un hombre, ¿sí? No porque no sea su responsabilidad, sino porque depender de un hombre es depender de los suspiros. Entonces, tener un espacio personal donde seamos nosotras, tener un espacio psíquico que no sea llenado por un masculino, sino un espacio donde nosotros tengamos la libertad de recrearnos, de crear, de soñar, un espacio real en el mundo donde podamos salir con quien queramos. Y ahorita Daniel va a decir, ah, es que en las mujeres mexicanas no se da, pero aquí tampoco. Porque hoy por hoy, esa es una hipótesis, la mujer en general está más demandada y tiene más cosas que hacer que en cualquier momento de la historia de la humanidad, por una sí, razón, porque este sistema nos ha separado.
¿sí? Ok. Casi siempre en la historia de la humanidad, los hombres agarran sus cosas y se largan, ¿sí? Pero en la mayoría de los tiempos de la humanidad, las mujeres estaban en grupo. Léanse, por favor, La política sexual de la carne. ¿Política sexual de? Entonces estaban en grupo. ¿Eh? ¿La política sexual de quién? De la carne. ¿Así se llama la política sexual de la carne? Oh, sí. Ok, ahorita Sí, lo sí. buscamos. El otro que mencionaste, el de Virginia, ya lo pusimos acá como link. La gente que vea la memoria ya puede hacer clic y ver ese libro y puede comprarlo también. Ok. Entonces, en todos los momentos históricos, la mujer ha estado en grupo. Y entonces, entre ellas, se ayudaban. Se ayudaban y todas entendían, por ejemplo, que una mujer embarazada no podía correr detrás del diente de león o diente de sable, ¿no? Del tigre, dientes de sable, así, ok. O del mamut, sino que tenía que tener un reposo, un descanso, que la menstruación duele, señores, no nos estamos siendo histéricas, duele. ¿Por qué? Porque el músculo uterino hace esto y entonces desprende la última capa del endometrio y eso duele, dan cólicos muy feos. Y baja la presión porque estamos sujetas mes a mes a cambios hormonales. Eso no nos hace menos eficientes. No, Más al bien contrario, estamos en un pero sistema se que supone, es voraz y despiadado. Dígame usted, Daniel. no, es que se supone que yo pienso que las que provocaron eso bueno, no sé, porque estoy pensando en Betty Friedan y todas ellas, con la famosa revolución feminista, pero realmente cuando ellas hicieron la revolución feminista, pues las mujeres eh, realmente tenían trabajos más limitados, no las dejaban hacer un montón, no les confiaban un montón de trabajos en las empresas precisamente porque se suponía que no podían trabajar y eso fue sí, bueno, vamos a regresar otra vez entonces. Ok. Ah, Entonces estábamos en grupo y en grupo las mujeres adultas, las ancianas, las abuelas, cuidaban de las mujeres, de los hijos y cuidaban de los hijos o de la comunidad y para cuando las mujeres estaban recién paridas o estaban en sus épocas de menstruación y se encargaban. Entonces siempre habíamos estado acompañadas, excepto ahora, con la formación de la familia nuclear, que instituyó la heterosexualidad. He de decirlo, es que la heterosexualidad es un, híjole, ya se está rascando aquí este señor porque está incomodando, no, es una invención, es una invención de un sistema que inició aproximadamente en el siglo XV, en el siglo XV, en el siglo XV, ¿Qué donde era antes del siglo empezó XV? y se inició, ¿eh? ¿Qué había antes del siglo XV? Había monarquía y de la Sí. monarquía empezó el capitalismo, porque antes de esa fecha no había familias, salvo, fíjate bien, salvo los monarcas, eso sí, y se casaban entre ellos y había endogamia. Los demás todos contra todos, y generalmente Ah, había sido así. ok, ¿Sí? Hay que leer historia de la humanidad, por favor. ok, ok, Bueno, ok. entonces, a raíz de que empieza el capitalismo, entra el concepto de familia nuclear, en donde el sistema se puede controlar mejor a las personas si son nucleares. Se No se me estipula había ocurrido como pensarlo el así, verdadero señor del poder, el masculino. Dime. que no se me había ocurrido pensarlo así porque, pero a ver, sigue. Y con esto se institucionaliza la división sexual del trabajo. Quiere decir que la mujer se encierra, la mujer cría a los hijos y el hombre se va a trabajar. So pretexto de que él trae el cash, el dinero.
fresquito. Y entonces desde aquí empieza la dominación más perversa de la mujer que hace el hombre, porque sobre pretexto de que trae el cash, el dinero, empieza a invisibilizar todo el trabajo que se hace en el hogar, que es enorme. Sí. Que es enorme, es por eso nosotros nos inacabable. hacemos tontos. Precisamente por eso nos hacemos tontos. Bueno, entonces cuando tú me dices desde dónde voy, esto es muy amplio, ¿eh? Y me temo que hay mucha literatura que luego diré, pero cuando tú me dices desde dónde lo abordaría, desde el sistema imperante. ¿Y qué hacer con el sistema imperante? Pero no Pues puedes mira, cambiar todo el sistema, tenemos que darle a la gente una solución. De raíz. Pero no vamos a cambiar ahorita todo el sistema. ¿Qué solución le damos a la gente? Ahorita. La solución es, número uno, esto, que no se, que antes de empastillarse, porque eso inmediatamente la medicina nos empastilla porque estamos deprimidas o estamos estresadas, sí creo que tienen que entrar a terapia si tienen la posibilidad de pagarla, porque esa es otra. Pero si tienen la posibilidad de pagarla y son mujeres, ustedes por favor vayan con terapeuta feminista. O femenino. Una terapeuta feminista que entienda esta división sexual de género, dominación del hombre hacia la mujer, porque si no, pues salen así como, sí, me tengo que adaptar y soy muy feliz porque gracias que tengo un hombre a mi lado y sí, por favor, que les dé herramientas psíquicas, como por ejemplo, para no tener miedo de hablar, para no tener miedo de decir, esta es mi espacio, este es mi dinero y no lo comparto, para no tener miedo de decir, hijos, hasta aquí llego, no es mi obligación estar las 24 horas para disposición del mundo, de mis hijos o de mis padres, porque somos las que no tenemos tiempo para nosotros, por ejemplo, ¿no? Háganse de grupos de amigas, denle prioridad a la amistad femenina, es muy importante. Denle espacio a la creatividad. Escribir libera, no saben cuánto. A las mujeres se nos ha prohibido escribir durante mucho tiempo. Ahora tenemos la oportunidad. Escriban, escriban, escriban. Nadie las va a publicar. Publíquense ustedes. Nosotros no sí. esperen que una... Si escriben y nos lo mandan, lo publicamos. Es Órale. más, si suficientes escriben, pero no creamos les cobras. un canal. No. Pero no les cobras. Claro que no. Porque tú tienes muchas personas a las cuales no les pagas. Entonces, y tengo muchas personas a las cuales no les cobro. Entonces, regresas, haces su libro bien bonito, se los publicas, yo les ayudo a ver dónde sí, no, hay una buena redacción, como estos secretitos de escritoras. Vamos a decir mejor que en vez de que escriban un libro, que está bien, que escriban si quieren un pequeño manual, porque va a haber quien va a decir, oh, no, un libro no, nunca voy a acabar escribiendo un libro. En cambio, si quieren escribir algo de 10 cuartillas, lo que quieran escribir, si es de una cuartilla, se los publicamos. Si es 10 cuartillas, se los publicamos. Y si es un libro, pues también. Mira, pero lo que pueden como escribir, sugerencia, porque he estado en este tipo de cosas ya tiene tiempo, okay. Nos juntamos mujeres, escribimos ya sea cuento o poesía. Y una vez que llevamos talleres, juntamos ciertos cuentos, los que consideramos mejor, y nos juntamos entre nosotras, cooperamos entre nosotras para sacar libro. ¿Dónde se juntan? Se llaman antología de cuento, antología de poesía. Cuando alguien se quiere juntar con ustedes, ¿cómo le hace? Alguien que nos está escuchando y que le diga, yo quiero. ¿Se puede? Está mi correo, mujeres, ahí está mi correo y pueden buscarnos en Facebook como Colectiva Malajunta. Oye, pero me hacen una pregunta muy malosa.
Y cuando no les alcanza el tiempo, ya de por sí, ¿de dónde sacan el tiempo para escribir? Vuelvo a repetir, o sea, tienen que armarse de valor, ahora sí, y decir, yo también tengo un horario como mamá, como esposa, como jefa del hogar, por así decirlo, tengo un horario de tales a tales horas, punto, porque si no, nunca voy a disfrutar la vida, me voy a morir con un maldito cáncer o con una gastritis o sin disfrutar la vida, porque vamos a quitarnos esta idea romántica de que es tan lindo criar a los hijos. Y no le quitemos lo lindo, pero somos otra cosa, aparte de mamás, aparte de esposas, somos personas que necesitamos cosas y entre ellas la libertad. Entonces, búsquenos en Mala Junta. Ahorita se está iniciando un taller, fíjense bien, un taller de Mi cuerpo es poesía y otro taller el sábado empezó, y otro taller sobre fotografía. Todos son mujeres. Mándame la dirección para ponerla aquí en la memoria del programa, para que la gente la pueda, o para mandárselas a quienes lo soliciten. ¿Ok? Ok. Y Y yo creo que más tardar en un mes, yo empiezo un taller para psiquiatras, terapeutas, sobre terapia feminista. Me parece muy bien. Vamos a anunciarlo también. Hay que acordarse dentro de un mes en los programas, cuando lo empieces. No importa de qué tema estemos hablando, hay que retraerlo y redecirlo para decírselo a la gente y recordárselo y que se apunten. Ajá. ¿Ok? Ok, para regresar al síndrome, digo, porque el programa es esto. No necesariamente es Nada un más dame síndrome primero, ¿cuál es la médico. dirección de Facebook? Es Colectiva Mala Junta. Colectiva Mala Junta. Ok. ¿Sí? Es una colectiva feminista. Listo. Les pesa mucho, pero es separatista. ¿Está bien? Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente es, si ustedes sienten que el mundo se les viene encima y además de las múltiples ocupaciones que tienen, sienten que necesitan un apoyo o hacer algo más o algo menos, una opción es pues, renunciar a algún trabajo, la otra opción es renunciar a algunas actividades y la otra opción es darse tiempo, pero si no tienen tiempo, pues no sé cómo se van a dar tiempo sin renunciar antes a algo más, o cambiar las prioridades y ya sea juntarse a tu colectivo o escribir algo y mandárnoslo para que lo publicamos o escribirlo y no mandárnoslo aunque no lo publiquemos. Pero a mí me está diciendo, ¿qué haces cuando tienes que tener dos trabajos para poder pagar las cuentas? Mira, puedo hacerte una observación, es que tus comentarios son muy malintencionados, porque entonces otra vez el otro, la otra tiene la culpa. Estoy leyendo. ¿Sí? Tiene la culpa. Vuelvo a repetir, como mujeres tenemos que poner, todo se hace con miedo, ¿eh? Todo. Pero se hace. Porque el miedo es inherente. Entonces, que ese miedo no nos impida, que ese miedo no nos paralice. Conforme vayamos haciendo cosas con todo y miedo, este miedo poco a poco se va a ir disipando y poco a poco vamos a tener confianza de que podemos hacerlo y podemos poner límites. Las mujeres no ponemos límites. Y si quien está con nosotras le parece horrendo y espantoso porque decidimos 2 horas irnos a un taller de poesía, pues como dicen los memes, ahí no es. Muchas veces no nos vamos, no porque no tengamos una economía o por los hijos, es por el varón. Sentimos, y eso se trabaja en terapia, sentimos que si lo dejamos se nos viene el mundo encima, no vamos a saber qué hacer, solo, y tengo muchos ejemplos, solo
no, si nos vamos, significa que nosotras fracasamos en esa relación. Entonces hay muchas cosas que son supuestos y órdenes sistémicas que obedecemos sin que haya alguien que nos las diga. Y eso se trabaja en terapia. ¿Sí? Ok, Por ejemplo, bueno, entonces, sí. Por ejemplo, fíjense bien, escuchas o videoescuchas. Llegó conmigo una mujer que no sabía, no le gustaba la relación en la que vivía. Entonces, la terapeuta le dice, bueno, hábleme de su historia. Entonces le habla de su historia y tiene un papá que obviamente la ha abandonado. Y le dice, pues es que debes darle las gracias a tu papá, porque justo porque no estuvo, eres quien eres. Eso es un sesgo donde siempre se salva a los varones. ¿Sí? O sea, y entonces qué bueno que la abandonó. Entonces, una terapeuta feminista te dice, no, eso no, o sea, no lo justifiques. Ahí quien se estuvo, perdón por la palabra, jodiendo día y noche, enseñándote a lavar los dientes y que quedara como una cotidianidad, más o menos 10 años, eso es lo que tarda un infante en mantener la costumbre de lavarse 3 veces al día los dientes. Fue esta mujer quien te enseñó incluso, no solo el lenguaje, por cierto, el lenguaje no lo inventaron los hombres, lo inventamos nosotras. El lenguaje, aprender a amar, aprender a límites, todo fuimos nosotras, entonces no. Todo lo que tú eres y todo lo que tu esfuerzo hiciste fue gracias a una persona que se llama mamá y que es mujer. ¿Qué fue lo que yo dije al principio del Buscamos programa? Ok, ya, me callo. Me parece muy bien. Mira, terminamos sin querer, terminamos exactamente de acuerdo. Todo el programa se la Pues un pasaron diciendo que abrazo no estoy de y acuerdo para bueno, terminar espero de que acuerdo. Esto les me gusten mis fascina. participaciones. ¿Qué? Me parece perfecto. Estamos todos de acuerdo. Invitamos a todas a que escriban todo lo que quieran. Si lo podemos publicar, lo publicamos. Si quieren que lo publiquemos, lo publicamos. Y si no quieren que lo Es publiquemos, más, no nos lo mire, hasta manden. podemos llegar a la feria del libro a presentarlo. Bueno, pues yo no veo por qué no. Nunca he ido a una, por cierto, pero está bien. Como que siempre entro a librerías donde ahí se da una feria de libro privada. Pero está bien. Vayan a las ferias del libro, escriban lo que quieran, comuníquense con la doctora Mancilla, manden sus escritos, manden sus solicitudes, inscríbanse en sus terapias, rompan el ciclo del burnout, que se supone que era de hombres, pero resultó que en este programa lo cambiamos al revés. Y, y, y la pasamos muy bien. Y la próxima semana vamos a traer algún otro tema que resuelva problemas cotidianos de la vida normal de todos nosotros. La semana pasada hablamos de la testosterona y no me acuerdo si eso resolvió o no algún problema. Ahora hablamos del burnout y la próxima semana vamos a ver qué otro problema de la gente resolvemos. Órale, pues. ¿Okay? Un abrazo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Órale.